Bueno, yo creo que ya está grabando, ¿no? Sí, ya está grabando. Sí, ya. Bueno, entonces les decía que cómo se clasifican las variables, ¿verdad? Entonces las variables se clasifican en cualitativas, también pues conocidas como categóricas, ¿verdad? La medición describe un elemento colocándolo en una categoría o grupo de acuerdo con alguna característica. Por ejemplo, aquí aparece un ejemplo de variables cualitativas que son el género. Por ejemplo, si un género masculino o femenino. Esas son variables, pero no son variables cuantitativas, sino que son variables cualitativas. O sea, generalmente las cualitativas se refieren a cualidades. Cualidades, por eso se les llama cualitativas. Otro ejemplo de variables, de estas variables cualitativas pueden ser las preferencias religiosas, el estado civil, la afiliación política, la etnia, el color de los ojos o el tipo de sangre. Pues todas esas serían variables de tipo cualitativas. Pero existen las otras, que son las cuantitativas. En el caso, dice, de las variables cuantitativas, las mediciones resultan en valores numéricos que podemos ordenar y realizar operaciones aritméticas. Por ejemplo, la variable edad. Esa es una variable numérica. Las personas pueden ser ordenadas de acuerdo con su edad o podemos encontrar una edad promedio. Otro ejemplo de este tipo de variables son el peso y la altura de una persona o su temperatura corporal. Las variables cuantitativas pueden ser clasificadas en grupos de discretas o continuas. Fíjense que aquí esto ya nos va introduciendo poco a poco a lo que va a ser ya cuando veamos la parte de probabilidad, vamos a ver que los fenómenos aleatorios, que creo que les mencionaba en la clase anterior, que son los fenómenos que ocurren al azar. Entonces, estos generan unas distribuciones de probabilidad y precisamente se clasifican en discretas y continuas, así como las variables. Porque si estamos trabajando con una variable cuantitativa, ¿verdad? Aquí estamos ya trabajando o mencionando variables cuantitativas que se van a expresar a través de números, de cantidades, pero pueden ser discretas o continuas. Discretas quiere decir que se dan, digamos, en formas aisladas, mientras que las continuas se dan en una escala continua. Las variables discretas pueden asumir valores como 0, 1, 2, 3, por lo que dice que son contables. Por ejemplo, el número de niños de una familia, el número de estudiantes en un salón de clase, el número de llamadas que recibe un operador cada día durante un mes. Para este tipo de variables, el proceso de medición está asociado a conteo. Si ustedes han oído mencionar los números naturales son comenzando desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es un ejemplo de variables cuantitativas discretas. Porque solo puede ser, no puede haber digamos, valores intermedios entre cada valor. Por ejemplo, entre el 0 y el 1, no podemos decir 0.3, 0.5. Estaríamos ya hablando de otra escala de medición. Pero si solo hablamos de números naturales, es una escala discreta. Ahora, si hablamos de los números reales, ya es una escala continua, porque ahí sí pueden existir
valores decimales hasta la precisión que querramos. Entonces luego dice, las variables continuas pueden asumir un número infinito de valores en un intervalo de números reales. Eso es lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, la longitud de una pieza es una variable continua, ya que la variable puede asumir un infinito número de valores entre dos longitudes dadas. Este tipo de variables están asociadas a procesos de medición de un instrumento para ser cuantificada. Por ejemplo, digamos, ahora que está tan de moda que le toman la temperatura a las personas cuando van a entrar a un establecimiento comercial entonces esos instrumentos de medición de temperaturas generan valores que son continuos. Están en una escala continua. Eso sería pues, un ejemplo de variable cuantitativa continua. Y así sucesivamente. Veamos ahora el apartado 2.3, que ya son las escalas de medición. Entonces, sigamos leyendo. Dice, además de clasificarse como cualitativas o cuantitativas, las variables pueden ser clasificadas como categorizadas, contadas o medidas. Categorizadas, contadas o medidas. El proceso de medición, en un sentido muy general, se puede definir como la asignación de números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Bueno, ahí sigue una, pero lo que más nos interesa es que dice, Steven propuso, dice, que una variable puede ser clasificada en una de 4 escalas. Este es importante. Nosotros vamos a hacer énfasis en estas 4 escalas de medición. Nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Repitiendo, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Desde el punto de vista de las propiedades matemáticas y estadísticas, la escala de medición más rudimentaria es la nominal y la más completa de razón. Veamos ahí un poco sobre la escala nominal. Dice, en esta categoría la característica o variable de interés consiste en clases excluyentes según determinada propiedad. Además, no existe un orden lógico particular para las distintas clasificaciones o categorías que resulten. Es decir, que los números asignados en cada escala solo se usan como identificadores o nombres. Por ejemplo, si nuestro estudio incluye la variable género, podríamos codificar la categoría femenino como 1 y el masculino como 2. Pero los números 1 y 2 representan categorías de datos. Son simples identificadores de una cualidad que se está midiendo y son completamente arbitrarios, ya que podría usarse F o M o cualquier otra alternativa. A este nivel, la operación matemática permitida es el conteo o el número de casos. Una vez que se han formado las clases y asignados los números a cada una de ellas, se puede determinar cuál es la clase más numerosa. O sea que nominal es como decir, es una variable cuantitativa, es decir, no, mejor dicho, se puede trabajar con variables cualitativas, pero con escalas numéricas. Pero aquí la escala numérica solamente es para representar una cualidad. Por ejemplo, en este caso, el 1 sería femenino, el 2 sería masculino. Bien se pudo haber hecho al revés, el 2 femenino y el 1 masculino. O sea, no están en una escala de medición
ordenada, sino que solamente simple para identificar atributos. Veamos la siguiente escala. Se llama ordinal. Posee todas las características de la nominal, pero además los datos proporcionados, posee todas las características de la escala nominal, pero además, dice, los datos o mediciones pueden ser colocados en categorías que pueden ordenarse de manera que reflejen diferentes grados o cantidades de las características de interés. Los números representan una cualidad que se está midiendo y expresan si una observación tiene más de la cualidad medida que otra. Por ejemplo, un estudiante de inglés puede ser clasificado como básico, intermedio o avanzado, que codificamos como 1, 2 y 3, respectivamente. En este caso ya hay un orden, por eso se llama ordinal. Son números que siempre nos van a indicar cierto orden. Por ejemplo, el caso que nos están diciendo de un estudiante de inglés que estuviera como en un curso básico o un curso intermedio o en uno avanzado. Sin embargo, dice, la distancia entre puntos de la escala no es constante, de manera que no podemos determinar la diferencia. Por ejemplo, ¿es la diferencia entre básico e intermedio la misma que intermedio y avanzado? No se puede saber. Hay un cierto orden que puede interpretarse, pero no es una cantidad mensurable, o sea, que sea medible. Además del conteo, en esta categoría se pueden ordenar los datos. Ya vimos que en la escala nominal solo permite una operación, que es el conteo. En la escala ordinal, además del conteo, dice, se pueden ordenar. La siguiente escala para medir variables es la escala de intervalo. Esta posee, dice, todas las características de las dos escalas anteriores. O sea, la escala de intervalo posee encierra en sí misma la escala, las características, mejor dicho, de la escala nominal y de la ordinal. Pero dice con la propiedad adicional de que las mediciones son generalmente números que representan magnitudes. Y la diferencia entre un par de ellos da un resultado significativo debido a la existencia de una unidad de medida común y constante. O sea que en esta escala ya se pueden hacer diferencias. O sea, se puede, porque ya hay como aquí lo dice, existe una unidad de medida común y constante. Una limitante de esta escala es que carece de un punto inicial o de referencia absoluto que indique la ausencia del atributo, por lo que las operaciones aritméticas de multiplicación y división no resultan adecuadas en esta escala. O sea, en la escala de intervalo se pueden hacer diferencias, pero no hay un cero o un punto de referencia de la escala. Por lo tanto, multiplicación y división no se pueden realizar. Aquí menciona este ejemplo. Por ejemplo, dice en el caso de un termómetro, cuyas lecturas son medidas en grados Celsius, el cero de esta escala es arbitrariamente fijada al punto al cual el agua se congela a nivel del mar. En contraste, la ausencia de calor, la temperatura a la cual la actividad molecular cesa, es menos 273 grados centígrados. Como consecuencia, no podemos afirmar que 0 grados centígrados indique la ausencia de calor. Por eso, la temperatura la escala de temperatura centígrada no es una escala absoluta,
sino que se le llama pues una escala relativa, porque se toma como el 0 el punto de congelamiento del agua y como 100 el punto de ebullición del agua. Mientras que en una escala absoluta, el 0 es la ausencia de, aquí lo menciona, de actividad molecular. O sea que las moléculas a esa temperatura cesan de moverse. Esta falta, dice, de un cero natural impide establecer que un día con 30 grados centígrados sea 3 veces más caliente que uno con 10 grados centígrados. Pero sí podemos decir que entre 25 y 30 grados centígrados es la misma existente entre 20 y 25 grados. O sea, se pueden, como les decía, se pueden hacer diferencias, pero no multiplicaciones ni divisiones. Estamos hablando pues de la escala de intervalo. Luego dice, si la temperatura en un lugar es 20 grados centígrados y en otro es 25, podemos jerarquizar según lo frío o caliente que son. El primero es más frío que el segundo, ya que la escala fija de medición de 1 grado permite decir que el primer sitio es 5 grados más frío que el segundo. En esta escala, las diferencias y las sumas de datos tienen un significado numérico racional, pero no la multiplicación y división. Por último, la más completa de las escalas es la escala de razón. La escala de razón. Veamos un poco sobre esto. Dice, esta escala tiene todas las características de la escala de intervalo, pero además tiene un cero natural que indica la ausencia del atributo. Esto tiene como consecuencia que además de las operaciones lógicas de ordenación y comparación, diferencias y sumas, la división y la multiplicación de datos tienen un sentido numérico racional. Por ejemplo, la cantidad de litros de agua consumida por una persona en un día. 0 litros indica la ausencia de características, o sea, la persona no ha consumido agua ese día. Además, si alguien consume 2 litros de agua, podemos decir que ha consumido el doble de una persona que haya consumido 1 litro de agua en ese mismo día. Otros ejemplos de este tipo de variables son la altura de las personas, diámetro de una pieza, el consumo de combustible de un automóvil, la presión sanguínea. O sea que en estos casos que acabamos de mencionar, sí existe, se pueden hacer multiplicaciones y divisiones con las variables en esa escala porque hay un cero absoluto como ausencia del atributo. En resumen, dice por qué es importante conocer las reglas de las escalas de medición para entender y usar apropiadamente las diferentes técnicas del análisis estadístico. Es necesario identificar previamente la escala de medición correspondiente, ya que cada escala tiene sus propiedades matemáticas que determinan el análisis estadístico apropiado en cada caso, de manera que los datos se pueden explorar convenientemente, organizarlos, resumirlos, presentarlos y aprender de ellos. Aquí la tabla 2, la voy a agrandar un poco. La tabla 2 presenta un resumen de esto que estamos diciendo. En la escala nominal, que es la más, digamos, la más sencilla, la operación matemática permitida es el conteo. Y aquí aparece también una columna para las operaciones estadísticas permitidas. Se le puede sacar la frecuencia y la moda.
En la escala ordinal, la operación matemática es ordenar. Y la operación estadística podríamos mencionar como la mediana y el rango. En la escala de intervalo, la operación matemática es la suma y la resta, y la operación estadística es la media y la varianza. Y en la escala de razón tenemos la multiplicación y división, y en la parte estadística el coeficiente de variación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con esto que hemos estado diciendo, viendo. No, ingeniero, ninguna. Bueno, ya, Yo sí, ingeniero. ¿sí? Sí, en el caso, por ejemplo, donde primero se ordenen por edad a un grupo de personas y luego se les ordene por niño, adulto y adulto mayor, se puede decir que la primera parte de ordenarlos por edad es una escala nominal y el segundo una ordinal, o ambos son nominales Y porque no hay una cantidad. en ese caso que me está mencionando son escalas ordinales, ¿verdad? Porque se están ordenando. La nominal solamente es para distinguir entre atributos, solamente para distinguir. Por ejemplo, el caso que mencionábamos de si es femenino o masculino, le podemos asignar un número a femenino, otro número a masculino, pero eso no estamos ordenando nada, simplemente estamos encontrando una forma de reconocer un atributo. En cambio, el caso que usted me está diciendo de ordenar por edades, ahí sí ya es una escala ordinal. No sé si eso le contesta la pregunta. Sí, sí, está bien, gracias. Ajá. ¿Algo otra más? Bueno, aquí si ustedes ven en la ruta de aprendizaje, la unidad 1, la semana 1, pues era cubrir estas 2 sesiones. Tenemos también las actividades en línea, que ya la primera, las primeras 2 ya las hicieron, ¿verdad? La actividad Sí, de aprendizaje 1 y la práctica 1. la práctica 1 era la de RStudio y la de aprendizaje 1 era de los tornillos, ¿verdad? ¿Sí? Ya las hicieron. Sí, Sí, ahora a las 10 de la mañana cerraba la de aprendizaje. Sí, ya está Ok. calificado también. Ajá. Y la de R ya la hicieron. Sí, la que se cerraba ayer, Ajá. al O sea que mediodía. ya las tres ya las hicieron. No, solo dos. La de práctica y la de aprendizaje. La tercera es la que falta, pero no sabemos todavía. Sí. O sea que es la de evaluación de aprendizaje esperados. Esa es la que falta, ¿no? Creo que sí, Sí. porque hemos hecho la práctica sí, de esa R y la práctica del video de la fabricación de tornillos. Ajá. Bueno. Entonces, la semana 2, que es la semana que viene, aquí, bueno, quizás vamos a aprovechar ya comenzar la sesión 3, porque esa sesión es un poco larga y lo vamos a comenzar ya. Porque esta ya sería de la siguiente semana, pero vamos a aprovechar que tenemos un poco de tiempo para poder ya comenzar a ver la sesión 3. Ajá. Vamos a ver.
Aquí está ya la sesión 3. Dice objetivos de aprendizaje. Después de finalizar con éxito esta sesión, será capaz de explicar qué es el EDA. EDA, pues ya lo habíamos visto, que es el análisis exploratorio de datos, solo que esas son siglas en inglés. Construir diagramas de barras para variables categóricas, utilizando R. O sea, por eso es importante que ustedes vayan aprendiendo el lenguaje R, ¿no? Porque no vamos a estarnos haciendo los procedimientos manualmente, sino que ya utilizando ese programa, ustedes van a poder construir diagramas de barras, histogramas, etc. Hay una serie de aplicaciones. Dice, construir diagramas de barras para comparar dos o más series de datos, utilizando R. O sea que el anterior era construir un diagrama de barras para una variable, pero este otro es para construir diagramas de barras comparativos. Luego el otro es extraer las principales características de una distribución de datos a partir de un diagrama de barras. El siguiente es construir histogramas para variables cuantitativas utilizando R. El siguiente es extraer las principales características de una distribución de datos a partir de un histograma. Y por último, comparar las principales características de dos o más distribuciones de datos a partir de sus histogramas. O sea que todo esto debemos tenerlo ya aprendido, asimilado, cuando termine pues la sesión 3, que sería la sesión de la primera sesión de la siguiente semana. Solo que vamos a aprovechar que nos ha quedado un poco de tiempo para poder comenzar. Dice, análisis exploratorio de datos, EDA. ¿Qué es el EDA? En ingeniería es común trabajar con datos que provienen de mediciones que han sido tomadas bajo condiciones controladas o de laboratorio para reducir la variabilidad. El propósito de tomar alguna decisión, por lo general, la cantidad de datos es voluminosa y sin ningún significado a primera vista, por lo que se hace necesario procesar los datos a fin de que se pueda proporcionar la información requerida por el usuario para la toma de decisiones. Para asegurarnos que las principales características de una serie de datos, tales como patrones, diferencias, tendencias o anomalías, sean claramente descritas y resulten fáciles de visualizar, necesitamos de algunos traductores que nos permitan procesar todo este volumen de información de manera que tenga un significado claro y menos complejo a una escala humana. El enfoque conocido como EDA, ahí lo dice en inglés, Exploratory Data Analysis, eso quiere decir, es por hoy la mejor alternativa con la que disponemos. Este enfoque nos permite procesar esta gran cantidad de datos y dibujar una imagen general que nos permita entender cosas. Por lo tanto, aprender acerca de los datos. O sea que prácticamente el EDA es un instrumento para que nosotros podamos tener digamos, una idea de... Porque lo que ocurre en estadística es que cuando se estudia una variable, se toma una muestra. Y esa muestra puede ser pequeña, puede ser grande, muy grande. Y así, individualmente, los datos pareciera que no nos puedan decir mucho. Pero el EDA nos da una forma de cómo organizarlos para poder aprender. Y así decir, de la muestra se tomó de esta población. Cuando hablo población me refiero a un conjunto de datos. No solo son personas, sino que pueden ser cualquier conjunto de datos
que, por ejemplo, la temperatura en una habitación o en un lugar, esa es una población, porque en cada punto puede haber una temperatura distinta. Entonces, de una manera, así, con instrumentos sensibles para poder medir esa temperatura, así podemos hacer un mapeo y eso va a ser una serie de datos. Entonces dice, el EDA es una manera de pensar, una filosofía de pensamiento con respecto al análisis de datos. Esta manera de pensar requiere de ciertas técnicas, de ciertas maneras de aproximarse a los datos, desde una cierta perspectiva durante el análisis. Las técnicas del EDA son apropiadas tanto para datos cualitativos como para cuantitativos, y su énfasis se centra en usar representaciones visuales. Fíjense, esta es otra característica. El EDA usa mucho las representaciones visuales que revelen información vital sobre los datos que están siendo examinados. Visualizar es una forma de tratar de empezar a interactuar con la información. Una buena visualización de datos permite descubrir algún tipo de relación, estructura o patrones que serían difíciles de describir a partir de los datos en bruto. O sea que, por eso vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que se pueden hacer con los datos, y eso va a tener que ver mucho si los datos son, o las variables son cualitativas o cuantitativas. En esta primera parte del curso nos centraremos en las diferencias técnicas del EDA que buscan organizar y desplegar los datos gráficamente, de manera que sean evidentes algunos valores distintivos de la serie de datos, tales como los valores centrales. Aquellos valores que parecen ocupar el centro de la serie de datos. O sea, hay unos datos, en toda serie de datos, hay unos datos que tienden a representar el centro de los datos. Eso lo vamos a ver, que se le llaman los promedios. También hay otro tipo de datos que nos interesa, que son los valores extremos, que son aquellos valores que parecen estar muy lejos de los valores centrales, ¿verdad? Los otros son los conglomerados, que son grupos de datos que están muy cercanos entre sí. Y también las anomalías. Anomalías, algo que no encaja en el patrón. Y la identificación de patrones globales. La aplicación de esas técnicas también determinará en gran parte qué otras técnicas alternativas de análisis pueden aplicarse posteriormente a los datos en estudio. Entonces, aquí ya nos estamos dando un panorama más completo, que le da, trata pues de organizar los datos que nosotros dispongamos de manera que podamos ir identificando estos datos que nos está mencionando. Los valores centrales, los valores extremos, los valores conglomerados y las brechas, dice, que son separaciones de magnitudes considerables entre conglomerados, y también pues los patrones globales. Veamos un poco sobre las distribuciones de frecuencias y gráficos para variables cualitativas. Aquí pues vamos a centrarnos en variables cualitativas, que son, como acabamos de ver, aquellas variables que se refieren a cualidades digamos, de las personas o de algo que nos interesa. Entonces dice,
Distribuciones de frecuencias y gráficos de barra. En esta sección estudiaremos cómo las distribuciones de frecuencias y los gráficos de barra pueden ser usados para resumir datos categóricos. Categóricos o cualitativos es lo mismo. Ambas técnicas están íntimamente ligadas. A partir de una distribución de frecuencias, construimos a partir de una distribución de frecuencias, construimos el gráfico de barras, y a partir de un gráfico de barras debería ser fácil visualizar la distribución de frecuencias que le dio origen. Entonces, ahí estamos hablando ya de otros conceptos, que es una distribución de frecuencias que nos va a permitir construir un gráfico de barras. Y aquí menciona los pasos pues, a seguir para construir distribuciones de frecuencias. Dice, para construir la distribución de frecuencias, siga los siguientes pasos. Primero, liste la categoría que componen las variables. Recuerde que la única operación que puede hacer con las variables categóricas es contar, y que el orden en que se listen las categorías es irrelevante. Sin embargo, para evitar algún tipo de sesgo o tendencia que pueda generar algún tipo de mala interpretación, se recomienda listar las categorías alfabéticamente o en orden descendente o ascendente de la frecuencia. Entonces, el primer paso pues, es listar las categorías. Segundo paso, registre la frecuencia asociada F minúscula, con cada categoría, y si lo desea, su correspondiente frecuencia relativa, calculada como un porcentaje del total. A esto pues se le llama en contar, digamos, por ejemplo, si estamos mencionando un número de niños de cierta edad, entonces los que tienen de tal edad a tal edad, ¿cuántos son? Los que tienen de tal edad a tal edad, ¿cuántos son? Esa es la frecuencia, ir encontrando la frecuencia. Entonces en el paso 2 dice registre la frecuencia asociada con cada categoría y se le desea su correspondiente frecuencia relativa. Esta se calcula como un porcentaje del total. Incluye además el número total de los datos o casos n al final de la tabla. 3. Considerar las recomendaciones dadas. Bueno, ahí les menciona un enlace para que ustedes puedan ver cuáles son esas recomendaciones. En el siguiente ejemplo dice, se muestra cómo construir una distribución de frecuencias y a partir de ellos el gráfico de barra. Entonces aquí en este ejemplo vamos a ver, esto es para una variable cualitativa. Fíjense bien. Dice, el ejemplo, en el artículo, ahí menciona el artículo, se examina el tipo de teléfono celular preferido por los adultos estadounidenses. Esta variable es categórica. Es una variable categórica porque solamente menciona cuál es el celular de su preferencia, por ejemplo. Por lo tanto, la única operación matemática que podemos efectuar es contar. Ya vimos que en las variables cualitativas, y aquí estaríamos hablando de una escala nominal, la única operación que se puede realizar es contar. De manera que los resultados de la encuesta se puedan resumir a partir del artículo en una tabla de distribución de frecuencias como se muestra en la tabla 3. Bueno, aquí está, miren. Dice, tipo de celular preferido. Android Smartphone. La frecuencia 458. Allí a la par, en la columna a la par, está la frecuencia relativa. Si ustedes suman todos los números de la frecuencia, de la columna de frecuencia, les da un valor de 2253. Aquí estamos. Se los voy a agrandar para que lo puedan ver.
Entonces, si ustedes dividen 458 entre 2253 y lo multiplican por 100, les va a dar 20.33. O sea, ya con eso, ya nosotros nos estamos dando una idea más clara de que esa muestra, que en total fue de 2.253 personas, el 20.33% prefiere el Android Smartphone. La otra categoría, podríamos decir, es el iPhone Smartphone. A estos fueron 437. O sea, si dividimos también entre 2.253, tenemos la frecuencia relativa, 19.40%. El BlackBerry Smartphone, 141. El celular no inteligente, 924. Y los que no poseen teléfonos celulares, 293. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede sacar una tabla de frecuencias para una variable cualitativa. Por lo general, dice, la información en la distribución de frecuencias resulta más ilustrativa si se calculan frecuencias relativas de los conteos, también conocidos como proporciones. La proporción es un resumen estadístico que nos permite hacer comparaciones. Vamos a ver. Ahí está. La proporción es un resumen estadístico que nos permite hacer comparaciones sin hacer referencias al total de observaciones. Así sabemos que la proporción de adultos que no posee teléfono celular es del 13%. Entonces, hasta ahí pues lo que hay que hacer para hacer una tabla de distribución de frecuencias. Luego nos menciona, a partir de la distribución de frecuencias podemos construir fácilmente el gráfico de barras, que no es más que una representación gráfica de esta tabla, que permite visualizar la distribución de los datos, es decir, cómo se distribuyen los datos a través de las diferentes categorías que puedan observarse, o comparar visualmente dos o más series de datos según alguna característica de interés. Bien, entonces, aquí está en un gráfico de barras. Fíjense, aquí está la escala de frecuencias absolutas, que va, aquí la pusieron de 0 a 1000, y aquí en cada uno de estos rectángulos van las frecuencias individuales de cada categoría. Por ejemplo, el Android, ahí lo veíamos en la tabla, que tenía una frecuencia de 458, ahí está en una escala gráfica. Y ahí entonces podemos ver que el caso de los no inteligentes, en ese momento, cuando se hizo pues ese estudio, llegaba pues tenía mayor preferencia. También dice, podemos representar las frecuencias relativas, como se muestra en la figura 5. La figura 5 es esta que está acá. Esa ya se parece, pero solo que en la escala vertical ya no son frecuencias absolutas, sino que frecuencias relativas, que es la que vimos en la tabla. Análisis. El gráfico de la figura 5 muestra que cerca de la mitad, o sea, el 46%, prefieren smartphones. De esto, los basados en sistemas Android y los iPhones son los preferidos, con un porcentaje cercano al 20% cada uno, seguido por los BlackBerry con menos del 10%.
y cerca del 40% prefiere usar celulares no inteligentes. Y finalmente, un poco más del 10% no poseen celulares. Y así sucesivamente. No sé si tienen alguna pregunta. Eso ya era como un avance de la clase que nos toca en la próxima semana, pero para avanzar un poco, pues hemos hecho algo en esta. Y eso son un poco lo que van a estar practicando ustedes la otra semana. Si ustedes ven el material para la semana 2, vamos a ver si lo compartimos acá. Aquí en la semana 2, que sería la otra semana, decía explicar el EDA, construir diagramas de barra. Entonces, las lecturas sería de la unidad 1, 3.1 al 3.4, que esa es la que ya comenzamos a leer, y dice actividades en línea. Aquí sería la práctica 2, gráficos para variables cualitativas, puntuada, material por utilizar, práctica 2, diagramas de barra y evaluación de la práctica. En la práctica 3 tenemos gráficos para variables cuantitativas. Esto ya sería con variables cuantitativas. Si estamos hablando de práctica 3, que sería gráficos para variables cuantitativas y evaluación. Y la práctica 4, medidas de tendencia central y dispersión. Bueno, no sé si tienen preguntas. ¿Se ha entendido todo? Sí, ingeniero. Sí, todo claro, ingeniero. Bueno, entonces, vamos a continuar la siguiente semana, ¿verdad? Porque lean ustedes el resto del material, porque ya la otra semana vamos a ver acá. Si ustedes ven acá Una duda, ingeniero. Ajá. Este sábado habría un control de lectura. ¿Sí? ¿A qué hora va a ser eso? Fíjense que eso se lo va a poner el ingeniero Díaz, creo que ahora. Vaya, muchas gracias. Ajá. Sí, entonces esto les estaba diciendo, ahorita hemos llegado hasta esta parte, entonces la otra semana vamos a comenzar con el ejemplo 3, que aparece aquí. Aquí ya estos son gráficos de barras comparativos. Pues pueden ser de este tipo, de este otro tipo, y su análisis. Aquí vendría después las distribuciones de frecuencia gráficos para variables cuantitativas. Entonces, como ven ustedes, la primera clase de la otra semana es algo larga. Y en la segunda sesión, en la sesión 4, que sería la del próximo viernes, vamos a estar viendo todo esto que está aquí. Entonces, lean ustedes para que se puedan ir asimilando lo más rápido posible. Bueno, si no hay otra pregunta más, pues cerramos aquí la sesión. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, está bien. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya saben.
Detenga la grabación, ingeniero. ¿Cómo? Detenga la grabación. Que detenga la Sí, grabación. permítame. ¿Cómo es que se detiene esto? Aquí, ¿verdad? Sí, del stop recording. Cabal.